No te imaginas el proceso industrial tan extremo que existe detrás del cuero de una simple chaqueta, un cinturón o el interior de un coche de lujo. Y lo más sorprendente es que todo debe hacerse contrarreloj, porque desde el momento en que la piel es retirada, las bacterias comienzan a destruirla casi inmediatamente. En apenas unas horas, el material puede quedar completamente inutilizable. Y eso es solo el principio del proceso. Así que quédate, porque hoy, en Forja Mecánica, vamos a descubrir cómo se fabrica el cuero de vaca. Por si no lo sabías, prácticamente todo el cuero utilizado en el mundo proviene de la industria cárnica. Nada más comenzar el proceso, las vacas son elevadas mediante enormes sistemas metálicos para mantener el cuerpo suspendido y evitar que la piel toque el suelo y se contamine. Porque desde el primer minuto, preservar la calidad de la piel se convierte en algo fundamental. Lo irás entendiendo poco a poco. Los operarios realizan cortes extremadamente precisos alrededor de las patas utilizando cuchillos de gran filo. Pero aquí ocurre algo impresionante. El objetivo no es simplemente retirar la piel, sino hacerlo sin perforar ni dañar la superficie interior. Un solo corte demasiado profundo puede reducir enormemente el valor comercial del cuero, especialmente si está destinado a productos premium. Y entonces entra en acción una enorme máquina equipada con rodillos y potentes pinzas metálicas, que comienza a separar la piel del cuerpo mediante una tracción constante y perfectamente controlada. El proceso parece casi irreal. Poco a poco, la piel se desprende mientras el sistema mantiene una fuerza precisa para evitar roturas. La diferencia respecto al trabajo manual es gigantesca. Un operario trabajando completamente a mano apenas podría procesar unas pocas vacas por hora, mientras que una desolladora moderna multiplica enormemente la productividad y mantiene una calidad mucho más uniforme. Pero aquí aparece el verdadero problema. La piel recién retirada todavía conserva la temperatura corporal de la vaca, alrededor de 38 grados. Y en ese estado, las bacterias comienzan a multiplicarse inmediatamente. De hecho, en apenas unas pocas horas, el colágeno interno puede empezar a deteriorarse de forma irreversible. ¿Cómo consiguen evitar que la piel se pudra? Nada más ser retirada, la piel cae por enormes rampas metálicas hacia zonas de refrigeración donde la temperatura desciende rápidamente hasta aproximadamente 2 grados centígrados. Allí comienza una fase fundamental. Las pieles se cubren con enormes cantidades de sal. Y cuando digo enormes, hablo de hasta 15 kilos de sal por cada trozo de piel. Este proceso extrae gran parte de la humedad y crea un entorno hostil para bacterias y hongos. La sal funciona prácticamente como un escudo químico. Gracias a esta conservación, las pieles pueden mantenerse estables durante semanas o incluso meses. Cuando llegan a la curtiduría, pasan por una inspección minuciosa. Los trabajadores revisan toda la superficie buscando cicatrices, picaduras de insectos, marcas o heridas que la vaca haya sufrido durante su vida. Y esto es fundamental porque incluso pequeñas imperfecciones pueden determinar si ese cuero terminará convertido en un bolso de lujo o en un producto mucho más económico. Después de la clasificación, las pieles entran en enormes tambores giratorios, donde comienza un lavado intensivo destinado a eliminar sangre, suciedad y toda la sal utilizada durante la conservación. Durante varias horas, estos bombos giran lentamente utilizando miles de litros de agua. Pero incluso después de toda esta limpieza, la piel todavía está muy lejos de convertirse en cuero. En este punto, todavía conserva pelo, grasa y capas externas que deben eliminarse antes del curtido. Por eso, las pieles vuelven a introducirse en gigantescos tambores llenos de productos químicos como cal y sulfuro de sodio. Esta mezcla provoca una reacción química que comienza a aflojar el pelo y a disolver parte de la epidermis exterior, de forma lenta y controlada. Después, enormes máquinas equipadas con cuchillas industriales eliminan por completo todo el pelaje de la superficie. Y posteriormente comienza otra fase extremadamente delicada: el descarnado. Máquinas de precisión retiran cuidadosamente cualquier resto de grasa o carne adherido a la parte interior de la piel. Un error aquí podría perforar el material y arruinar completamente la pieza. Sin embargo, la piel sigue siendo un material orgánico que podría pudrirse en cualquier momento.
Pero ahora comienza el proceso más importante. El curtido es el proceso químico que modifica por completo la estructura interna de la piel para convertirla en cuero resistente y duradero. Actualmente, el método más utilizado es el curtido al cromo. Las pieles se introducen otra vez en enormes tambores giratorios llenos de sales de cromo, capaces de penetrar profundamente en las fibras de colágeno. Lo que ocurre a nivel microscópico es fascinante. Las moléculas de cromo crean enlaces químicos que estabilizan toda la estructura interna del material. Gracias a esto, la piel deja de descomponerse y se transforma en algo completamente distinto. Un cuero flexible, resistente y capaz de durar décadas. Y durante esta etapa sucede algo muy curioso. Las pieles adquieren temporalmente un característico color azul claro, conocido en la industria como wet blue. De hecho, muchos trabajadores pueden saber inmediatamente si el proceso ha salido bien simplemente observando el tono del material. Pero el curtido al cromo no es el único método existente. Aunque es mucho más lento y costoso, algunas curtidurías todavía utilizan curtido vegetal, una técnica que existe desde hace miles de años. En lugar de sales de cromo, este sistema utiliza taninos naturales extraídos de cortezas, hojas y plantas. Las pieles pasan semanas o incluso meses moviéndose entre diferentes soluciones de concentración creciente, mientras los agentes curtientes penetran lentamente en el material. El resultado es un cuero con un aspecto mucho más natural, tonos únicos y un aroma dulce y amaderado muy característico. Por eso, las pieles obtenidas mediante curtido vegetal alcanzan precios muchísimo más altos. Después del curtido, enormes máquinas prensan el cuero para eliminar gran parte del agua acumulada durante el proceso. Y luego entran en acción las divisoras. Estas máquinas están equipadas con cuchillas horizontales extremadamente afiladas que cortan la piel en capas perfectamente uniformes. La capa superior, conocida como flor, es la más valiosa porque conserva la textura natural de la piel. De ahí salen los cueros premium utilizados en bolsos de lujo, zapatos de alta gama y asientos de coches exclusivos. A continuación llega el teñido. En nuevos bombos giratorios, el cuero recibe tintes para obtener distintos colores y aceites especiales que aportan flexibilidad y suavidad. Porque sin estos aceites, el material terminaría endureciéndose y agrietándose con el tiempo. Y todavía queda el toque final. Las piezas son colgadas para eliminar la humedad restante y posteriormente pasan por rodillos calientes que comprimen, alisan y estiran la superficie hasta conseguir ese acabado uniforme y brillante tan característico. Es aquí cuando el material empieza finalmente a parecerse al cuero que todos conocemos. Pero antes de abandonar la fábrica, cada pieza de cuero debe pasar por controles de calidad donde se revisa el grosor, la textura, el color, la flexibilidad y cualquier posible defecto superficial. Porque un cuero de alta calidad puede durar más de 50 años sin perder sus propiedades. Y eso es precisamente lo que convierte este material en algo tan valioso. No se trata solo de apariencia, sino del resultado de una combinación de química avanzada, precisión industrial y procesos que llevan perfeccionándose desde hace miles de años. Y ahora que conoces cómo se fabrica el cuero de vaca, ¿qué otros objetos cotidianos esconden procesos mucho más extremos de lo que parecen? Si quieres descubrir cómo se fabrican todas las cosas que nos rodean, dale like, suscríbete a Forja Mecánica y activa la campanita. Nos vemos en el próximo proceso, porque lo que viene, no te lo puedes perder.